Muchas gracias, Luz. Siempre agradecida por tu invitación. Y pues encontrarnos siempre entre colegas, pero si estos colegas aparte son mentes brillantes de la medicina interna ocular, bueno, pues ¿qué más puedo pedir esta noche, no? Yo en realidad les traje un par de casos clínicos donde su presentación tiene algunos puntos importantes y claves que abordamos en el servicio y que me gustaría que ustedes conocieran. Vamos a empezar entonces con la primera paciente. Si me ayudas, por favor, a que pase mi diapositiva, ahí está. Muy bien, trata de una paciente de sexo femenino de 12 años. La madre la trae porque menciona que empezó hace 5 meses con edema palpebral superior del ojo derecho. Este edema al inicio era intermitente, se acompañaba por dolor punzante al inicio del cuadro y empezaron a notar cómo el ojo se hacía más grande. En este caso, pues era una proptosis progresiva de ese mismo lado, también de 5 meses de evolución. No se mencionaba disminución de agudeza visual. Sin embargo, cuando nosotros vemos a pacientes pediátricos o en adolescencia con este tipo de manifestaciones, pues estamos pensando en algunas otras patologías que puedan involucrar la órbita. Siempre que tenemos estas patologías, estamos obligados a hacer un interrogatorio dirigido y en esta ocasión lo que hicimos fue realizar el interrogatorio a partir de preguntas como si hubiese pérdida de peso, fiebre o síntomas B, además de síntomas respiratorios. Algunas de las patologías más frecuentes de esta edad puede estar relacionado con infecciones de vías respiratorias, antecedente de trauma, pensando que ese ojo esté en hipoglobo por alguna fractura, por ejemplo, las diplopias, que en este caso la paciente ya de forma dirigida mencionaba que estaba presente, además de dolor a los movimientos extraoculares y también dolor espontáneo. Si hacemos un acercamiento de nuestra niña, pues observamos que el párpado tiene esta coloración como hiperémica. También observamos cómo ya hay una ptosis si hacemos un comparativo con el ojo contralateral a expensas del DMR1. Recuerden que el DMR1 se mide de la luz hacia el párpado superior y empezamos a ver estas medidas palpebrales que yo les señalo aquí y cómo vemos la diferencia entre un ojo y otro. Encontramos también la distancia surco-pestaña, la cual se encuentra más amplia, y esto es por ese edema palpebral, pero también por esa proptosis que ya es llamativa. Además, la distancia ceja-pestaña se hace mucho más evidente, ya sea también por la ptosis, pero también porque el globo ocular está empezando a apoyarse sobre el párpado. Observamos también cómo ya hay una disminución de esa exposición escleral del párpado contralateral. Observamos que este ojo no nada más está en proptosis. Si hacemos una línea media y hacemos un comparativo de los reflejos, pues encontramos que este ojo está en hipoglobo. Observamos también que hay una desviación de ese globo ocular hacia afuera y hacia abajo. Ese hipoglobo ya para esta ocasión nos medía 6 milímetros aproximadamente. Al cierre ocular, pues quiero que vean estos cambios palpebrales importantes, ¿no? Observen cómo aquí ya tenemos este cambio de piel, ¿no? Es una piel que a veces se menciona en papel de cigarro, un ligero borramiento del surco palpebral y la distancia ceja-pestaña tan grande que se hace aquí por este edema. Muy bien. En el estrabograma encontramos que hay una limitación importante de este globo ocular a todas las versiones superiores. Observen aquí cómo hay una limitación hacia las lateroversiones superiores derecha e izquierda. El resto del estrabograma se encontraba sin alteraciones. La exoftalmometría, esto sí nos es muy importante, esta maniobra, recuerden, que nos ayuda en caso de no tener exoftalmómetro, de ver si este ojo podría tener proptosis o no, y observamos aquí ya medida una diferencia de 3 milímetros con respecto al ojo contralateral. En la exploración oftalmológica se encontraba la agudeza visual conservada en ambos ojos.
A la palpación encontrábamos una lesión en el sector superonasal del ojo derecho, era una masa indurada, pero a la palpación indolora. El edema que se encontraba a nivel palpebral pues era blando, había cambios de esta coloración de la piel de la cual ya habíamos hablado, habíamos hecho maniobras de Valsalva, las cuales eran negativas, no era una masa pulsátil, cosa que también es importante. Había alteraciones, ya en resumen, hacia las supraversión y lateroversiones superiores, lo cual también ocasionaba diplopia vertical. A la palpación de cadenas ganglionares se encontraban negativas. A nosotros nos ayuda mucho hacer el resumen de los datos positivos de los pacientes. Esto nos da una orientación de qué tipo de patologías estamos teniendo con estos pacientes. Sin embargo, pues bueno, quiero que vean cómo es una niña en una adolescencia temprana de 12 años con una proptosis unilateral de 5 meses. La agudeza visual para este momento era conservada. No se encontraban alteraciones oculares, pero sí de patología orbitaria. Había diplopia, lo cual hablaba de un cuadro no tan crónico, una masa no dolorosa, pero indurada, además de limitación a los movimientos sin síntomas sistémicos junto con este cuadro clínico. También nos ayuda a darnos una estructura mental, el saber, digamos, en la historia clínica, cuánto tiempo lleva los pacientes de esta patología. Observen cómo si nosotros hacemos este ejercicio, pues encontramos a nuestra paciente alrededor de un padecimiento crónico o al menos subagudo, ¿no? En el caso de los padecimientos crónicos, bueno, pues pueden ser, la realidad es que varios, sí tener en cuenta la edad de la paciente nos ayuda muchísimo, pero no nos quita de que estos padecimientos puedan ser infecciosos, puedan ser inflamatorios, pero también neoplásicos. Algunos se han descartado por tiempo de evolución, como los traumas, ¿no? Alguna patología vascular de urgencia, las infecciones o las hemorragias también. Sin embargo, pues nos ayuda a hacer un mapa mental o una estructura mental sobre el resumen de este paciente. Si vemos, entonces, pues pensando en una patología infecciosa, como en el caso de una celulitis orbitaria, pues el tiempo de clínica no nos da. Sin embargo, cuando pensamos en algo inflamatorio, como las enfermedades inflamatorias inespecíficas, pues la dacradenitis tal vez no podría ser porque estamos del lado contrario, ¿cierto? Teníamos una lesión palpable incluso del lado superonasal. Miositis, bueno, pues a lo mejor tendríamos más dolor a los movimientos, no descartamos la histiocitosis y pues la granulomatosis tal vez a esta edad no sea lo más probable. En el caso de los tumores, bueno, pues puede haber benignos y malignos. Tal vez por edad estaríamos dentro de los quistes dermoides. Sin embargo, bueno, pues en la patología maligna no podemos quitar el linfoproliferativo o incluso un rhabdomyosarcoma, pues diferente por el tiempo de evolución. Las patologías vasculares, bueno, el tema de los hematolinfáticos, pues son patologías mucho más agudas. Hasta aquí, pues tenemos una sospecha inflamatoria, muy probablemente por todo este cuadro clínico que nos contaba de tiempo de evolución e inflamaciones crónicas, pero no descartábamos la patología tumoral también. Nosotros prácticamente estamos enfrente del servicio de ultrasonido, cosa que nos ayuda y agradecemos siempre. Y ellos, al realizar el ultrasonido, pues mencionaban que era una lesión extraconal, pero con una extensión orbitaria de anterior a posterior. Aquí tenemos un corte transversal a las 3 y veíamos una lesión heterogénea, no tan bien definida, pero que identaba el globo ocular en la parte superonasal. También ya había hecho un moldeamiento óseo y el mismo hueso estaba más engrosado. También se mencionaba una inflamación del recto superior. Y al realizar el ultrasonido modo A, pues encontrábamos estas espigas de mediana a baja reflectividad de 45%, un ángulo capa mayor de 55 y también teníamos toda
todo este contenido irregular de la lesión. Siempre pues pedir una tomografía de órbitas con cortes coronales, axiales y sagitales. Recuerden pedir pues cortes muy finos de 1 milímetro, va a ayudar a que podamos tener una imagen mucho más clara de estas lesiones. Observamos aquí cómo es una lesión que viene desde muy anterior, muy palpebral, que la ven aquí de contenido heterogéneo, de cierta manera delimitada, aunque pues está alrededor o 180 grados superior al globo ocular. Como bien describía el ultrasonido, pues vean cómo ya aquí moldeaba el hueso. Vamos a hacer un comparativo entre la órbita contralateral también. Encontrábamos esta ligera indentación del globo ocular muy anterior. Y si vamos avanzando en el estudio hacia sectores posteriores, pues observen cómo también no se encontraban los músculos extraoculares o la inserción de ellos. Avanzando en el estudio y haciendo más hacia atrás, pues veíamos cómo si este globo ocular estaba pues en hipoglobo por digamos, ocupación de esta masa importante en todo el sector superior. Ya hacia cortes más posteriores encontrábamos la inflamación del recto del recto superior que mencionaban en el ultrasonido. El corte axial nos ayuda a tener una imagen tridimensional. Vean cómo toda la porción superior se encontraba con esta lesión heterogénea, todo abarcado. No podíamos ver toda la estructura ocular. Acuérdense que estaba en hipoglobo. Vean cómo aquí el ojo no se ve y aquí sí. Esto hablaba de que la masa está ocupando la parte o el techo de la órbita. Observamos aquí cómo está infiltrando los tejidos blandos orbitarios y pues en resumen tenemos a esta nena de 12 años. Pensábamos en estas dos patologías por la parte clínica. Sin embargo, tampoco el ultrasonido ni la tomografía nos podían decir a ciencia cierta, aunque el servicio de ultrasonido nos sugirió que podía ser incluso una patología tumoral llamada rhabdomyosarcoma. Entonces, lo que se decidió fue hacer una biopsia incisional vía surco palpebral. Les presento aquí la cirugía. Empezamos con un corte en surco medial. Vamos empezando a delimitar la lesión a través de los tejidos blandos. Recuerden aquí que justamente encontramos aquí el cuerno de la aponeurosis. Aquí tenemos parte de la lesión. Se ve una lesión pues dura, con esta consistencia firme. Aquí cerramos piel, es una biopsia incisional palpebral, suficiente como para que nos aporte estos diagnósticos. Vean cómo tenemos aquí estos cortes histopatológicos, donde podremos encontrar todo este infiltrado linfoplasmocitario aquí en la tinción HY. También encontramos una fibrosis esteriforme, y también la flebitis obliterativa que encontramos acá. Se hace la inmunohistoquímica, la cual es positiva para células plasmáticas y una relación de IgG contra IgG4 de hasta más del 40%, otorgándonos el diagnóstico de enfermedad esclerosante relacionada con IgG4. Un mes después, la paciente ya está en seguimiento por un tercer nivel para su abordaje y tratamiento. Sin embargo, pues, aunque está con restricción aún y agudeza visual conservada, pues vemos que la proptosis sigue presente. A manera de resumen, bueno, pues la enfermedad esclerosante relacionada a IgG4 es un trastorno fibroinflamatorio crónico. No es tan frecuente en edades pediátricas. Ya veremos que a nivel internacional hasta el 2023, en la búsqueda de los estudios, pues han aparte verificado unos 30 casos en pacientes pediátricos. Esta enfermedad es una proliferación e infiltración con células plasmáticas que son positivas a inmunoglobulina G4, lo que ocasiona una fibrosis permanente. La fisiopatología de la enfermedad no es muy clara, pero se ha descrito que puede ser por un factor viral o de algún antígeno no identificado que desencadena una respuesta autoinmune.
activando los linfocitos T y B, y esto va a ocasionar que haya una producción excesiva de IgG4 y citoquinas que son proinflamatorias, pero también profibróticas, ocasionando así la fibrosis tisular. Pues también la enfermedad esclerosante es rara, pero relacionada a la IgG4 y en pediátricos es todavía más rara. Sin embargo, cuando se manifiesta, las manifestaciones oculares pueden ser muy comunes. Dentro de estas, las manifestaciones orbitarias pueden ser hasta el 47%. Como mencioné, 30 casos reportados a nivel mundial hasta el 2023, aproximadamente desde los 15 meses hasta los 17 años. El patrón de afección, pues, va a ser a través de los músculos extraoculares, va a haber limitaciones o va a haber datos orbitarios de ocupación. También, pues, de tejidos blandos, mucho más que una manifestación como tal de la glándula lagrimal. Sin embargo, bueno, pues puede afectar cualquier parte de los anexos oculares. Generalmente es unilateral y la manifestación, pues digamos, ocular es más bien la proptosis, ¿no? Que es una manifestación orbitaria hasta en el 86% de nuestros casos. Diagnósticos diferenciales son varios, pasando por la sarcoidosis o xantogranuloma juvenil. Sin embargo, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que es necesaria una biopsia. Aquí pues encontraremos lo que se mencionó, este infiltrado linfoplasmocitario denso, es patognomónico la fibrosis estoriforme y la flebitis obliterativa. En el diagnóstico, bueno, pues podemos hacer una correlación. Siempre es importante no guiarnos únicamente por la serología. Necesitamos tener en cuenta la clínica y los hallazgos histopatológicos. Tenemos que tener en cuenta que no en todos la concentración sérica de IgG4 está elevada, pero puede elevarse hasta en el 43% de los casos. Esta elevación es muy sensible, puede elevarse hasta en el 90% de los casos, pero no es específica para diagnosticar enfermedad por IgG4, ya que tiene una especificidad de hasta menos del 60%. El tratamiento, bueno, pues como son pocos casos, no existe como tal un protocolo. Se menciona que estos pacientes responden a dosis altas de prednisona, también a inmunosupresores y a los inmunosupresores que son biológicos como el rituximab. Hay que tener en cuenta que estos pacientes sí o sí deben ser revisados, vigilados y en control por reumatología e inmunología porque puede tener recaídas a largo plazo. El segundo caso clínico es de un paciente de 72 años. Es un paciente masculino en la tercera década de la vida que menciona este aumento de volumen palpebral y de mi cara izquierda, de 2 semanas de evolución. Sin embargo, aunque el cuadro se ve aparatoso, menciona tener un dolor leve. Algo importante en su antecedente es que un mes previo, él refiere una lesión en el párpado con un cactus. No sabemos si puede estar relacionado o no, pero tiene poco tiempo de evolución entre la aparición del cuadro. Es un paciente que también padece de glaucoma de ángulo cerrado en tratamiento con bimatoprost. Al acercamiento, bueno, pues vemos cómo hay un edema también de toda esta área malar, maxilar. Aquí tenemos incluso una fístula que drenaba líquido, el cual se debe de cultivar siempre que haya una secreción. Esta inflamación es tan importante que nos desplaza al párpado hacia arriba. Cuando nosotros palpamos esta lesión, bueno, la encontrábamos indurada, mencionábamos la fístula, en la ausencia del dolor, lo cual tampoco nos gusta mucho cuando son cuadros en pacientes de tercera edad. Se deben hacer diagnósticos dirigidos, como mencionábamos, no tenía fiebre, no había síntomas B, signos o síntomas sistémicos urinarios, principalmente en hombres. A la palpación de cadenas ganglionares no se encontraban positivas. Y a la exploración oftalmológica, pues teníamos una agudeza visual mermada en ambos ojos. Sin embargo, en el ojo izquierdo encontrábamos un movimiento de manos. El paciente, cuando lo exploramos, él no mencionaba o no tenía en cuenta la baja visual tan importante que tenía en ese momento.
tenemos que tener en cuenta que es un paciente portador de un glaucoma de ángulo cerrado con una presión intraocular hasta hoy día de 20 y 25, con una excavación de 9 décimos y una catarata importante. A la exploración de los movimientos extraoculares, pues tenemos que el problema ahora es una limitación hacia la infraversión. En todas las lateroversiones inferiores, pero también recuerden que se ve mucho más aparatoso porque el párpado está desplazado hacia arriba por esta lesión. El diagnóstico presuntivo, bueno, al principio pues decíamos, pues puede ser algo infeccioso, igual y un cuerpo extraño, ¿no? Este antecedente con el cactus. Sin embargo, pues una parte inflamatoria no podríamos desecharla y mucho menos la tumoral en pacientes de la tercera edad. ¿Qué estudios podemos pedir? Bueno, de entrada una biometría hemática, la cual pues nos daba una leucocitosis a expensas de neutrofilia, además de una linfopenia que encontrábamos aquí. El cultivo de la secreción fue positivo para Streptococcus anginosus, para el cual se le dio tratamiento, y el ultrasonido nos pues aportaba un aumento difuso y heterogéneo en la densidad de todos los tejidos blandos del párpado inferior. Pero lo más importante, pues en la búsqueda, que no teníamos ningún tipo de cuerpo extraño. Se le solicita una tomografía, aquí una imagen representativa es este corte axial, vean cómo es una lesión, pues digamos de cierta manera delimitada al párpado inferior, pero que también es irregular ya que infiltra todo el párpado inferior en toda su longitud. En este caso, bueno, pues como la lesión se sentía y estaba en la parte preceptal, pues se realizó una biopsia excisional. Vamos a ver aquí un sector de la cirugía, vamos a hacer el abordaje vía infraciliar, vamos a retirarla de los tejidos blandos. Cabe señalar que era bastante infiltrativa con el orbicular y también con el septo, incluso aquí ya no se veía anatómicamente bien delimitado el tejido normal, aquí encontrábamos esta lesión dura, aulada, y pues finalmente cerrábamos la fístula y también la herida de abordaje. El diagnóstico, pues es un diagnóstico de xantogranuloma necrobiótico. Encontrábamos las células gigantes de Tutón que podamos ver aquí y también encontrábamos una destrucción del colágeno, todo esto que también se llama necrobiosis. El primer día postquirúrgico encontrábamos al paciente en estas condiciones, marcamos hasta dónde tenía la inflamación de mi cara izquierda e incluso había rebasado un poco más en el postquirúrgico esta inflamación, cosa que nos preocupaba también. Sin embargo, con el tratamiento, bueno, pues observen cómo iba, digamos, en adecuadas condiciones, la inflamación de cierta manera había mejorado, pero no la induración en toda esta área contigua a la lesión principal. Sin embargo, pues a los 10 días resulta que hay una dehiscencia de herida bien importante. Observen cómo se veía el tejido blando aquí granulando por segunda intención y ocasionando un ectropión cicatrizal, e igualmente el área de inflamación malar pues había evolucionado también tórpidamente. El paciente se envía ya con el diagnóstico a un tercer nivel para su atención y 3 meses post quirúrgicos acude ya visto en un tercer nivel y en periodo de abordaje con una, pues digamos que mejoría tórpida de esta inflamación. Observen cómo de todos modos se ven estos tejidos con mucho más turgencia que el lado contralateral. El xantogranuloma necrobiótico, pues es un tipo de xantogranuloma o enfermedad xantogranulomatosa de tipo de histiocitosis no Langerhans. Junto con estas 3 enfermedades, bueno, pues son las enfermedades orbitarias del adulto relacionadas a histiocitosis no Langerhans. Quise resumir la fisiopatología en 6 puntos. A nivel de médula ósea va a haber una producción de proteínas monoclonales llamada paraproteína.
Esta paraproteína va a correr por el torrente sanguíneo y va a formar complejos de paraproteína y lipoproteína que se ven disminuidos cuando contabilizamos la lipoproteína de alta densidad. Estos complejos van y se depositan a la dermis y van a ocasionar una respuesta inmune, reclutando monocitos y macrófagos que vamos a poderlos ver como los histiocitos. Estos a su vez van a formar un granuloma y también van a ocasionar que en la histopatología podamos ver las células gigantes de tutón y la destrucción de colágeno, también llamada necrobiosis, dando la clínica pues de estas lesiones xantomatosas que generalmente son amarillentas, puede estar ulceradas, puede estar fibrosas y bueno, pues también el diagnóstico diferencial con los jantelasmas es muy importante, porque en este jantogranuloma, aunque son amarillentas, son induradas e infiltran tejidos profundos del párpado. Las edades de aparición, bueno, pueden ser diversas, de los 20 a los 80 años, una media de 60, uniobilaterales, aunque son más frecuentes de un solo lado, generalmente progresivas, pero lo más temido pues es que pueden tener afecciones sistémicas, ¿no? Pueden estar relacionadas con esta paraproteinemia, que también, bueno, pues está diagnosticada por esta gamapatía monoclonal tipo IgG-kappa, lo cual, pues bueno, puede estar relacionadas con enfermedades del tracto respiratorio y del corazón, pero también con el mieloma múltiple. El tratamiento, pues como tal, no hay un protocolo, pues como tal de abordaje, aunque se menciona que responde a corticoides sistémicos o locales cuando de forma sistémica no resulta tan bien. La inmunosupresión con agentes biológicos como el rituximab también está descrito, o los agentes alquilantes o la radioterapia. La recidiva puede ser hasta en el 42% de los casos y la supervivencia cuando no hay afección sistémica está descrita que hasta el 90% de los casos a los 15 años sobrevive. Dejo aquí mis datos, agradezco nuevamente la invitación, ojalá nos visiten en el Hospital de la Ceguera. Dejo la palabra a Luz. Gracias, Luz.